Yo le invito a que cierre sus ojos. El cerrar los ojos, hermanos, es tener una intimidad con el Señor. Que no le distraiga el que está a su lado, pero cierre sus ojos y piensa en esas tres cosas por las cuales darle gracias a Dios. Que yo sé que hay más, hermanos, pero solo piensa en tres. Cierre sus ojos y saque de su corazón esas tres cosas de las cuales poder estar agradecidos con el Señor. Fíjese, hermano, cuántas cosas Dios nos ha dado por las cuales tenemos que estar agradecidos. Solamente le compartí uno de su hermano, el que está a un lado, pero podemos hablar y hablar y hablar de todas las bendiciones que nos ha dado el Señor, de las cuales dar gracias, ¿verdad, hermano? Y sobre todo las más importantes, dar gracias a Dios por su Hijo, por Jesucristo, porque por medio de la muerte de Jesús, sabemos que Él se levantó entre los muertos, pero nosotros hemos sido salvos. Amén. Porque en el mundo, hermanos, en el mundo nos ofrecen muchas cosas, pero Jesús nos ofrece la vida eterna. Amén. Él no escatimó, hermanos, nada por dar su vida. Así nosotros también no tenemos que escatimar nada por entregarle nuestra adoración, entregarle nuestra alabanza que sale de nuestro corazón. Así como Jesús no lo hizo, nosotros tampoco lo tenemos que hacer. Siempre tenemos que estar agradecidos con el Señor. Siempre tenemos que estar agradecidos con el Señor, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es grande. Dios es más grande de lo que se puede imaginar. Amén. Y le quiero hacer, hermanos, unas preguntas. Fíjense, tomen un tiempo, hermanos, para pensar en todas aquellas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Fíjese, piense en todas aquellas cosas que nosotros le podemos dar gracias a Dios. Solamente, hermanos, promedio me imagino que se levantaron a las 6 de la mañana unos, quizás otros a las 7, quizás unos a las 8. El horario no importa. Pero piense solamente en el día de hoy. ¿Por qué nosotros tenemos que darle gracias a Dios? Solamente desde que nosotros levantamos, desde que nosotros nos da la oportunidad el Señor de poder abrir los ojos, nosotros ya tenemos que estarle dando gracias al Señor. Tenemos que estar agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos da un día más para poder estar. Solamente el poder abrir los ojos, nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor porque nos da una nueva oportunidad. Quizás le fallamos un día anterior. Quizás se nos olvidó pedirle perdón por esta cosa que pasó, que nosotros no le pedimos perdón al Señor. Pero Dios en su gran misericordia nos da el poder de abrir los ojos. Fíjese nomás el día de ahora. El poder caminar, hermanos. El poder levantarnos de esa cama y poder caminar, nosotros tenemos que darle gracias al Señor. Porque muchos podrán abrir los ojos, pero no se pueden levantar. ¿Verdad? ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque yo tengo un testimonio de lo que sucedió con una hermana mía. Nosotros nunca nos imaginamos que solamente vamos a abrir los ojos y a lo que sigue es poder levantarnos y poder caminar. Es lo más lógico que podemos decir. En esta mañana abrí los ojos y me levanté. Pero hay personas que no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, yo y son 3 hermanas más, somos 4. Una de mis hermanas, ella abrió los ojos, de los cuales días anteriores ella se levantaba y se cambiaba para poder ir a la escuela, en la primaria. Pero un día, hermanos, ella abrió los ojos y no se pudo levantar. Y lo que decía mi madre, levántate para poderte cambiar. Y mi hermana decía, no me puedo levantar. Y mi mamá ya se estaba enojando porque pensaba que ella tenía flojera de levantarse. Porque nosotros en la mañana normalmente nos da flojera levantarnos. Si tenemos el despertador le ponemos 5 o 10 minutos más para poder levantarnos. Pero ella no se podía levantar. Hasta que mi madre entendió que algo estaba sucediendo, del cual ella no se podía levantar. Y ella no se pudo levantar, hermanos. Ella pasó un proceso de recuperación, de los cuales los doctores no entendían el por qué ella no podía caminar.
Pero a lo que voy, hermanos, que nosotros normalmente pensamos que nos vamos a despertar y levantarnos. Por eso yo le digo, gracias al Señor, Dios la sanó. Tenía un propósito el Señor dentro de esa sanidad. Amén. Por eso yo le digo que el día de hoy usted le debe dar gracias al Señor desde que se levanta, desde que se despierta, desde que abre los ojos, hasta que se levanta y puede tomar esos alimentos. Hasta darle gracias al Señor por ese día de que usted puede bañarse. Hay gente que en otros lugares que no tienen agua, que tienen que caminar kilómetros y kilómetros con cubetas para poder llevar ese líquido vital a sus hogares. Entonces, por todo lo que tenemos nosotros, tenemos que darle gracias al Señor en todo momento. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿O es mentira? Así que si usted está de acuerdo, hermanos, denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ahora lo que tenemos que darle nosotros es toda nuestra adoración. Tenemos que darle gracias al Señor por la salud, por el trabajo que usted tiene. Amén. Y otra cosa, cómo nosotros podemos demostrarle a Dios y a los que nos rodean que estamos agradecidos por lo que hacen por nosotros. Fíjense, tenemos que estar agradecidos con Dios y con otros, dice. Estar agradecidos por lo que hacen por nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos hecho algo por otros? Ya sea, hermanos, desde un raite. Desde que le dan un raite, nosotros tenemos que estar agradecidos con esa persona. Igualmente, el que está dando el raite también tiene que estar agradecido porque ese vehículo se lo ha dado el Señor. Porque el Señor le ha complacido darle esa bendición a ese hermano para que ella lo pueda usar o él lo pueda usar para bendecir a otros. Tenemos que estarle dando gracias al Señor. Si se fijan, hermanos, el día de ahora, el tema que el Señor nos dio es darle agradecimiento al Señor. ¿Por qué? Porque este año, hermanos, ya nos quedan pocas horas para que se vaya este año. Y declaramos nosotros que este año que viene va a ser un año de bendición. Declaramos que todo lo que viene en nuestras vidas, el Señor va a estar con eso. El Señor va a ser dentro de esas bendiciones. Y luego, ¿cómo podemos mantener una actitud de agradecimiento por los momentos buenos y malos? Nosotros, ¿cómo podemos tener un agradecimiento para el Señor dentro de las cosas buenas y las cosas malas? Qué tremendo. ¿Cómo estar agradecidos con el Señor cuando las cosas salen mal? Normalmente nosotros le damos agradecimiento al Señor cuando las cosas salen bien. Pero también tenemos que darle gracias al Señor y estar agradecidos cuando las cosas salen mal. Porque dentro de esa hay una bendición y hay un propósito que tiene el Señor para con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque es importante que nos mantengamos agradecidos. Porque es importante que nosotros nos mantengamos agradecidos durante ese momento mal. En la palabra registra, hermanos, en Hechos 16, 25 y 26, habla de Pablo y Silas. Dice que a medianoche, fíjense, hermanos, dice, ese versículo dice que a medianoche estaba orando Pablo y Silas, pero no nomás estaban orando Pablo y Silas, estaban cantando himnos a Dios. O sea, tal vez nosotros, hermanos, en otro lugar podíamos estar afanados o tristes porque nosotros caímos presos, caímos con alguna prueba. Pero dice que Pablo y Silas, en cambio, en lugar de estar afanados, ellos estaban orando y cantando himnos a Dios. Y dice que las cárceles fueron abiertas. Pero qué gran testimonio, hermanos. ¿Por qué? Porque allí había más personas. Qué gran testimonio cuando usted tiene una prueba y tiene una lucha, y en cambio de quejarse, porque hay personas que nos están observando. Hay personas que nos están observando. Dice que nosotros somos unas cartas abiertas. Cualquier cosa que nosotros hagamos mal, la gente nos dice, y es cristiano, y mira cómo anda. Pero en cambio, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos. Pero había, dice, presos
que los oían. Esos presos, hermanos, representan el vecino que tiene a su lado. Esos presos representan, hermanos, los compañeros que usted tiene en su trabajo. Esos presos representan los estudiantes que usted tiene, amigos a los que van a la escuela. Esos presos representan que los están observando ustedes. Entonces, cuando ustedes pasan una prueba, una lucha, y en cambio de quejarse, levantan sus manos y empiezan a orar y cantar himnos, esas personas, así como fueron abiertas las cárceles en ese lugar, así esas personas pasan a ser libres por medio de usted, porque usted permaneció fiel orando y cantándole al Señor. Y esas personas le dicen: yo quiero de lo que tú tienes. Yo no sé qué es lo que tú tienes, pero algo tienes que hace que yo vaya a ti. Porque por naturaleza, mis hermanos, nosotros volvemos a nuestro primer estado. ¿Cuál es nuestro primer estado? Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén. ¿Por qué le digo esto? Porque ni aún el más incrédulo durante una prueba se arrodilla ante la presencia de Dios. Yo no conozco una persona que esté en el hospital. Yo no conozco una persona que esté en la cárcel. O yo no he conocido una persona que esté al borde de la muerte y diga: yo no le voy a pedir a Dios. Yo no le voy a pedir. Satánicos, incrédulos, ateos, en ese momento yo creo que se rinden en la presencia de Dios. Yo no creo, la verdad, que una persona diga: Satanás, llévame contigo en el lecho de muerte. ¿Verdad que no, hermanos? Toda rodilla se dobla y dice: Dios, ayúdame. Eres el único que me puede levantar de este lugar. Por eso nosotros tenemos que testificar aún a esas personas, porque va a haber un momento en que ellos van a estar en ese estado y ellos van a recordar lo que usted les dijo. Y ellos van a decir: yo quiero de ese hombre de cual me habló esa mujer o ese hombre. Ahí es cuando se dobla rodillas, hermanos. Por eso dice que nosotros tenemos un Dios de misericordia para esas personas que no han conocido a Jesús o no lo han aceptado en su corazón. Por eso Dios es un Dios de misericordia para aquellos que no le han recibido. Amén. ¿Quién lo cree, hermano? Déselo fuerte, hermano. Vamos a aplaudir mucho ahora, mis hermanos. Vamos a aplaudir mucho, hermanos. Amén. Ahora vamos a Filipenses, hermanos, 4:6. Tremenda la palabra, hermanos. Imagínense, hermanos, no tener que estar afanados por nada. Imagínense, hermanos, no tener que estar afanado jamás por nada. Esto parece imposible, hermanos. Pero fíjese, imagínense no estar afanado jamás por nada. Esto parece imposible, hermanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de aquí nosotros trabajamos y nos preocupamos tal vez porque no le llegamos a la cuota que nos está pidiendo el jefe. Tal vez nos preocupamos porque vamos tarde, se nos hizo tarde. Estamos preocupados porque no nos llegó el bono que nos dijeron que nos iba a llegar. Estamos afanados, hermanos, en ese momento, en el trabajo. O bien, estamos afanados o afanadas en nuestros hogares. Ya estamos a 30, el 31 llega el recibo de la luz, me va a llegar como 3,000, 4,000. Ya estamos afanados y ya estamos diciendo hasta cuánto va a venir. En lugar de decir, pues ya tengo el dinero para pagar la luz. Y estamos afanados también, ¿por qué? Por el recibo del agua. En diciembre muchas veces nosotros estamos afanados porque en enero tenemos que pagar los prediales. Imagínense no estar afanado, como dice la palabra, jamás por nada. Nosotros tenemos que hacer lo posible de no estar afanados jamás. Pero también los jóvenes nos escapan. También jóvenes
y adultos también, en nuestras escuelas. Muchas veces se afanan de qué, que voy a tener examen, que tengo una exposición, que tengo tareas. Imagínense no estar afanado por eso, ¿verdad, hermanos? Pero ¿sabe qué, hermano? Pero Pablo nos aconseja, fíjese, Pablo nos aconseja, hermanos, de cambiar esas peticiones por oraciones. Amén. Tenemos que cambiar esas peticiones por oraciones. Cuando nosotros tenemos algo por el cual nosotros nos podamos afanar, tenemos que hincarnos y empezar a orar para dárselo y entregárselo a nuestro Señor. Ponerle esas cargas al Señor. Amén. ¿Quién dice amén, hermanos? Amén. Pero en cambio, hermanos, usted, hermanos, de verdad quiere preocuparse usted menos. Dice lo que dice. Dice que ore más. Cuando se empiece a preocupar, dice, cuando usted se empiece a preocupar, como ya le comenté, deténgase y ore. Amén. Así, mire, vamos a Mateo 6:26. Amén. La palabra de Dios dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y lo dice el 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. También dice que ni aun los lirios, ni aun Salomón se vistió como se visten los lirios. Así que no tenemos que estar afanados nosotros ni por el qué vestir, ni por el qué comer. Amén. Porque el Señor nos los va a dar. Y esos alimentos que nos da el Señor, ese vestido que nos da el Señor, tenemos que estar agradecidos. Amén. No afanarnos como que yo quiero más. ¿Por qué? Porque el Señor nos da lo que nosotros necesitamos. Solamente tenemos que pedírselo. Amén. Pero también dice, ¿qué es ser agradecido? ¿Qué es ser agradecido? Vamos a 1 Tesalonicenses 5:18. Amén. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí, hermanos, Pablo, fíjense, Pablo no enseña que debemos dar gracias a Dios por cada cosa que nos sucede, sino en todo. Lo malo no viene de Dios, por lo tanto, no deberíamos agradecerle por lo malo. Pero cuando lo malo nos ataca, podemos sentirnos agradecidos a Dios por su presencia y por lo bueno que puede darnos a través del sufrimiento. Fíjese, nosotros le podemos dar gracias a Dios por todo lo malo, pero dice sobre todo que tenemos que dar gracias a Dios porque nosotros sabemos que Él está con nosotros, aún en medio del sufrimiento. Y la palabra del Señor nos muestra un hombre del cual estuvo en esta situación y jamás se rindió, sino que a pesar de lo que le estaba sucediendo a este hombre Job, yo le hablo de Job, dice en Job 1:21, él soportó todo lo que le vino, todo lo que le aconteció. Pero aquí en la palabra, Job, a pesar de que lo que le sucedió, que perdió a sus 10 hijos, tenía 7 varones y 3 mujeres. Pero dice que también tenía muchos siervos, Job. También dice la palabra de Dios que tenía ovejas, tenía camellos. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios permitió a Satanás que tocara todos sus bienes, todas sus cosas materiales,
aún a sus hijos, pero solamente que no atentara contra su vida. Él no registra la Biblia que dio gracias porque sus hijos habían muerto. No registra la palabra del Señor que él dio gracias a Dios por los siervos que perdió. Tampoco le dio gracias a Dios por los camellos y las ovejas que le quitó. Pero él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Le está dando toda la gloria y la honra y estaba siendo agradecido con el Señor porque Dios estaba con él. Y después registra la Biblia que él lo multiplicó, le dio mucho más. Amén. ¿Por qué? Porque él supo ser agradecido. Durante la prueba, la lucha, él fue agradecido. Amén. Perdón. Dice que ser agradecido es una virtud que desarrolla reconociendo que lo que tenemos y lo que somos proviene de Dios. Ser agradecido es una virtud que desarrolla que lo que tenemos y lo que somos proviene de Dios. Nada es nuestro, todo es de Dios. Amén. Nosotros podemos decir, todo lo que tengo fue gracias a mis méritos. Yo me esforcé, yo trabajé, yo lo logré. Estamos mal ahí. Yo he conocido muchas personas, aún he oído de labios de ellos que dicen que lo hacen por sus propios méritos, cuando sabemos que no es así. Sabemos que todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es gracias a Dios. Es gracias a Dios, porque Él le complació dárnoslos. Él complació dar a sus hijos que tiene un lado. Él no los quiso dar. Y tenemos que darle gracias por ello. Todo lo que nosotros tenemos es gracias a ¿quién? A Dios, así es. Déselo fuerte, mis hermanos. Así es que cuando nosotros aprendemos a depender totalmente de Él y darle todo el reconocimiento, eso nos mantiene humildes. Amén. ¿Por qué le digo esto? Nos mantiene ser humildes. Nosotros tenemos que ser humildes cuando estamos agradecidos por lo que Dios hace en nuestras vidas y sigue haciendo. Porque habla de un joven. En Mateo 19, el del 16, habla sobre una historia de un joven. Un joven rico, habla la palabra. Que dice que este joven era un joven que había guardado todos los mandamientos. Pero un día, yo me imagino que iba pasando el Señor por ese lugar donde estaba ese joven y fue a buscar a Jesús y se puso enfrente de él. Y le dijo, maestro bueno. Amén. ¿Qué es lo que él necesitaba hacer para poderlo seguir? Le dijo, ¿qué necesito yo para heredar la vida eterna? El joven quería heredar la vida eterna, que él sabía que Jesús, el Mesías. Pero, tocó algo que a él no le gustó. Dijo, he guardado, le dijo el Señor, guarda los 10 mandamientos, guarda los mandamientos que te da. Dijo, desde joven los he guardado. Pero cuando le dijo, solo una cosa te falta. Le dijo Jesús, solo una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ay, le tocó un callito. Dice que ese joven se entristeció. Imagino que dijo, tengo mucho. Se entristeció y se fue. Entonces fíjese, Jesús les dijo a sus discípulos, fíjese qué tremendo. Dice que le dijo que los ricos no heredarán el reino de los cielos. Muchas personas ahí se equivocan. Dicen, no, yo no voy a ser rico, yo no voy a tener dinero, porque pues yo leí en la palabra que pues, los ricos no van a heredar el reino de los cielos y yo lo quiero heredar. Pero Dios habla de las riquezas que nosotros ponemos primero que a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor todavía le explica y le dice a los discípulos, es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos.
Yo cuando leí esta palabra, yo me imaginaba un camello entrando en el ojo una aguja chiquita de esa. Yo así me lo imaginé. Y creo que la mayoría de nosotros, pues, nos lo imaginamos también. Pero fíjese, se trata de que en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, en las ciudades, en las entradas, había una puerta grande y una puerta chica. A ese lugar se le llamaba la aguja. Y cuando venían los vendedores cargados en los camellos, entonces cuando querían entrar por la aguja a ese lugar para poder entrar al pueblo, pues como iban bien cargados, tenían que agacharse los camellos y no podían entrar. Así que tenían que despojarlo, quitarle cosas para que el camello se pudiera agachar y poder entrar en ese lugar. Por eso nosotros nos tenemos que despojarnos para darle a otros, para que nosotros podamos heredar el reino del cielo. Si usted ve a un hermano, dice, esto tenemos que darle de beber. Si vemos a un hermano preso, tenemos que visitarlo. Eso es despojarnos. De eso habla el Señor, de la humildad. Por eso nosotros, lo que tengamos, tenemos que darle gracias al Señor por lo que Él nos ha dado. Amén. ¿Sí le entendieron, hermano? ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Si no me expliqué, díganme, hermano. Amén. Ser agradecidos, hermanos, también es cuando nos enfocamos en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos, en lugar de lo que tenemos. Pero déjenme decirle que Dios sabe lo que nos hace falta. Antes de que usted se lo pida, el Señor ya sabe. Así que el Señor no nos va a dar de más, porque muchas veces nos da de más y nos podemos perder. Amén. ¿Por qué ser agradecidos en Juan 16:33? Vamos ahí, hermano. Juan 16:33. Amén. En este mundo nosotros podemos tener aflicciones, pero el Señor todavía dice que Él ha vencido. Amén. Pero Jesús le resumió todo lo que dijo, lo que había dicho, con estas palabras. Le dijo, fíjense, le dijo a sus discípulos que tuvieran ánimo a pesar de las luchas inevitables que deberían enfrentar, no estarían solos. Jesús no nos abandona en nuestras luchas. Si recordamos que la victoria final ya se ha logrado, podemos apropiarnos de la paz de Cristo en tiempos difíciles. Tenemos que apropiarnos de la paz de Cristo. Tenemos que apropiarnos de la paz en Cristo, aún en los momentos difíciles. Recuerden que el Señor nos dijo, la paz os doy, la paz os dejo. Amén. El Señor nos ha dejado la paz a nosotros. Amén. Y luego dice la palabra, dice una pregunta, ¿por qué Dios es bueno? Sabemos que Dios entregó a su Hijo, como lo habíamos comentado. Se oye fácil, hermano. Se oye muy fácil. Dios entregó a su Hijo. Pero cuando nosotros lo vivimos de una manera diferente, nos damos cuenta de que puede caer un sufrimiento grande. Conocemos la historia de Abraham, que Dios le pidió a su hijo como sacrificio. Y sabemos que Moisés, al contrario de Moisés le hizo caso al Señor. Amén. Pero yo me gozo y sé y ahora entiendo por qué Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Por qué Moisés fue un siervo del Señor? Y los milagros que hizo, los hizo a través del Señor. Todos los milagros que él hizo fue por medio del Señor, de Dios. Y lo que hizo Abraham fue algo que salió de su corazón. Fue algo de que nosotros, si nos pidieran un hijo a nosotros, ya seamos que lo tengamos en el hospital, niños tal vez, y que ese niño esté al borde de la muerte, y que nosotros tengamos que ofrecerlo, tengamos que resignarnos a que va a morir. Es cuando nosotros entendemos el sacrificio que hizo Dios y entendemos a Abraham.
ese sacrificio que él iba a hacer al entregar a su hijo. Pero él fue obediente y esa obediencia salió de su corazón. Por eso es llamado el Padre de la fe. Amén. Pero dice que a pesar de las luchas inevitables que deberían de enfrentar, no estarían solos por eso. Por eso que debemos de apropiarnos de la paz de Cristo. Amén. La paz de Cristo. Vamos a Esdras 3:11, hermanos. Aquí, hermanos, dice que no podemos ponerle precio a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No tiene precio lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Dice que Él lo dio por gracia. Amén. No tiene un precio, el monetario, ¿no? Pero dice que no hagamos nada sin darle gracias a Dios. Todo lo que nosotros hagamos, como le hemos dicho repetidamente, tenemos que darle gracias a Dios. No nos tenemos que olvidar de darle gracias a Dios, sobre todo en este tiempo que está un año por irse. ¿Cuántas cosas no pasamos, como les comentamos del principio, en este año? ¿Cuántos procesos, cuántas enfermedades tal vez que le diagnosticaron y en este año el Señor la sanó? O tal vez usted pasando una enfermedad y se la está pidiendo al Señor esa sanidad, pero la voluntad de Dios es perfecta. Solamente Dios sabe el tiempo del cual nos va a dar la sanidad. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho en nuestras vidas? Así que nosotros tenemos que estar agradecidos, como dice, en todo tiempo, en todo momento. Amén. Tal vez usted dirá, lo han repetido mucho, el agradecimiento, pero no tenemos ni todo el oro del mundo de este lugar. Le podríamos pagar al Señor por lo que Él hizo por nosotros. No hay un valor escatimado en este mundo que nosotros podamos darle al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque en ese tiempo difícil del cual usted pasó, que lo trajo a este lugar el Señor, a poderle recibir, solamente usted conoce ese proceso. Porque todos hemos pasado un tiempo del cual le decimos, Señor, solamente tú me puedes ayudar. No hay médico, no hay psicólogos, no hay psiquiatra que me pueda ayudar, solamente tú. Por eso dice Jeremías 33:3, un versículo tan conocido que dice, clama a mí y yo te responderé. Ese versículo nosotros lo pensamos aún sin conocerlo. Tal vez usted durante esa prueba, esa lucha, usted levantó sus manos y le dijo, Señor, solamente usted me puede ayudar. Señor, solamente usted puede darme ese alivio, esa sanidad que los médicos no me pueden dar. Ahí nosotros estamos clamando y estamos diciendo este versículo, clama a mí, pero dice el Señor, y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y todavía dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esa situación o estuvimos en este año? Que tal vez nuestros patrones nos dijeron que nos iban a despedir, nos dijeron que ya no éramos necesarios, que teníamos que firmar la renuncia, porque el que no tiene al Señor en su corazón, esos patrones lo primero que te ponen es que tú firmes la renuncia, pero tú cuando le crees a Dios dice, hay un propósito grande para mí mediante esta renuncia. Señor, gracias te doy, Padre, porque usted tiene un trabajo nuevo para mí. Tenemos que darle gracias a Dios y no molestarnos ni enojarnos o caer en angustia o caer en enojo mediante esa aflicción de la cual creemos nosotros que estamos pasando. Cuando estamos nosotros agradecidos con el Señor y cuando nosotros tenemos una comunión íntima con el Señor, cuando nosotros somos hombres y mujeres de oración, sabemos que todo lo que obra para bien. Cuando nosotros estamos metidos con el Señor, decimos todo lo que obra para bien. Señor, gracias Padre,
porque usted tiene algo mejor para mí. Gracias, Señor. Gratitud. No se nos olvide, gratitud para con Dios. Pero también dice el Señor que nosotros tenemos que tener gratitud para los demás. ¿Por qué? Porque solamente el que lo está viviendo va a saber que no nomás le va a dar gracias a Dios, claro, pero también tenemos que estar agradecidos con esa persona que está haciendo que nosotros renunciemos. Esas personas, cuando usted le da gracias, tal vez se va a quedar asombrado, porque esa persona no iba a esperar que usted le diera gracias, porque lo están corriendo. Se oye ilógico, ¿verdad, hermanos? Decir, va a decir esa persona, bueno, ¿por qué me da las gracias si lo estoy corriendo? Pero ahí es donde entra el testimonio y donde entra la imagen y semejanza de nuestro Dios, que todo lo que obra, obra para bien. Amén. Así, mis hermanos, les voy a pedir que nosotros tenemos que mantener una actitud de agradecimiento como la que Jesús tenía. Amén. Y nos bendice. Aprovechemos esta época para dar gracias a Dios y a los que nos rodean. Tenemos que aprovechar esta época para darle gracias al Señor y a los que nos rodean. Amén.